compartir con ustedes este mensaje. Yo en la semana estuve meditando, ¿no? Y luego tuvimos un viaje a Oaxaca, estuvimos en la costa de Oaxaca y ustedes saben el calor, luego venimos para acá y el frío, el cambio de temperatura. Estuvimos ayer en un retiro de jóvenes allá entre la Ciudad de México y Cuernavaca, un lugar de mucho frío, y pues de por sí ya venía yo un poco enfermo. Entonces yo digo, ¿qué voy a predicar el domingo? Y qué mejor que compartir este mensaje. Cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y quiero compartir este mensaje acerca de la aflicción y cómo Dios es muy práctico porque nos enseña con el entrenamiento, ¿no? Cómo las dificultades nos acercan al Señor. Y estaremos meditando el día de hoy en esto. Y seguramente algunos de los presentes tienen como costumbre tomarse una foto familiar cada año. Y a veces lo hacen en estas fechas. Se toman fotos familiares en estas fechas. Aparece ahí los papás, los hijos, los yernos, ¿verdad? Las nueras. Aparece por ahí en la familia y ya después los nietos. Y es muy bonito. Pero esas fotos también nos empiezan a enseñar algo. Cómo van cambiando las cosas, ¿no? Ya de repente el abuelo cada vez es más abuelo, ya de repente nos empezamos a ver ya más grandes, y eso nos habla precisamente que cada vez vamos siendo más frágiles, cada vez vamos siendo más débiles, cada vez vamos siendo más pequeños. Pero obviamente esto también nos recuerda algo, que en la vida como cristianos siempre tenemos que reconocer nuestra debilidad, nuestra pequeñez, nuestra fragilidad. Y también debemos recordar algo, ¿no? Que siempre estamos en las manos de aquel que sí es fuerte, en las manos de aquel que sí es poderoso, en aquel que nos sostiene. Gloria sea a Dios. Y por eso dice este texto: cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y esto nos enseña una gran verdad acerca de nuestra vida cristiana en la Biblia. La Biblia está llena de paradojas. ¿Qué quiere decir paradojas? Bueno, algo que pareciera contrario. Por ejemplo, en la Biblia se encuentran frases como: el que pierda su vida la salvará. ¿Cómo es eso? ¿Cómo que el que pierda su vida la salvará? El que se humille será enaltecido. Es otra frase. Los postreros serán primeros. Otra frase de nuestro Señor Jesús. Y precisamente aquí en 2 Corintios, el apóstol Pablo nos muestra, y fíjese, lo que vamos a ver el día de hoy es muy importante porque nos muestra el secreto, la clave para la verdadera fortaleza. ¿Quieres tú ser fuerte? Entonces tienes que ser débil. Cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Qué les parece si oramos? Le pedimos a Dios, ¿verdad? Señor, te pedimos en esta tarde que tú nos hagas entender que tú eres el fuerte, el grande, el gran yo soy, Señor. Y que nosotros somos criaturas tuyas, hechas con tus manos, hechas de barro, Señor. Padre, que tú nos lleves a cada uno de nosotros a estar convencidos de que cuando viene un quebrantamiento a nuestra vida, cuando vemos nuestra debilidad o alguna enfermedad, es para nuestro bien, es porque tú quieres enseñarnos algo, Señor. Así que hoy queremos estar a tus pies, Señor, que tú seas el maestro una vez más y que nos enseñes, nos instruyas. Y te pedimos que tú estés hablando a nuestros corazones por tu palabra y por tu Espíritu Santo, Señor. Amén. Amén. Gloria a Dios. Cuando soy débil, entonces soy fuerte. Obviamente que esto es una verdad bíblica,
Pero en el mundo es al revés, ¿no? En el mundo, la verdad es que en el mundo la gente quiere ser fuerte, pero aquí el apóstol Pablo está hablando de esa debilidad física, el aguijón de la carne que menciona el apóstol Pablo. Seguramente usted ha escuchado que el apóstol Pablo habla del aguijón de la carne. Es una debilidad física, es un dolor que, por cierto, nosotros no sabemos realmente a qué se refiere. Hay muchos estudios, hay muchas, conjeturas o muchas cosas que se han dicho acerca de esto, pero mire, yo he encontrado que hay unos versículos que podemos intuir a qué se refiere el apóstol Pablo cuando habla del aguijón de la carne. Por ejemplo, en Gálatas capítulo 4, verso 15, Gálatas 4, verso 15, el apóstol Pablo nos da unas pistas acerca del aguijón de la carne. Dice: ¿dónde pues está esa satisfacción que experimentabais? Porque os doy testimonio de que si hubieseis podido, os hubierais sacado vuestros propios ojos para dármelos. Pablo habla precisamente de que los gálatas, cuando lo vieron a él, le hubieran dado sus ojos. Entendemos aquí que parte de ese aguijón de la carne que Pablo tenía, tal vez era una enfermedad de los ojos. En Gálatas 6:11, el apóstol Pablo escribe con su puño y letra. O sea, Pablo en algunas cartas, él usó algún escritor, algún amanuense, pero estas palabras las escribió de su puño y letra y dice: mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. O sea, estas letras las escribo yo con mi propia mano, estas letras grandes. Entonces, en ese contexto es muy probablemente que Pablo tuviera una enfermedad en los ojos que le estaba haciendo perder la vista. Tal vez algún recuerdo de su conversión. ¿Te acuerdas cómo se convirtió el apóstol Pablo? Una luz le brilló y de repente dice que quedó ciego 3 días. Hasta que vino alguien y oró por él y él recuperó la vista, y dice la Biblia que cayeron como escamas de sus ojos y fue bautizado. Por lo tanto, él recordaba cómo él en un momento fue humillado por el Señor y de cómo ahora el Señor lo estaba utilizando para su gloria, para predicar el evangelio, para levantar iglesias, y habla de ese aguijón de la carne. O sea, Pablo, por esta situación, él oró hasta 3 veces que el Señor retirara ese dolor, hasta 3 ocasiones. Pero lo que Pablo está haciendo cuando él ora 3 veces no es una oración como la que a veces nosotros hacemos, ¿no? O sea, tal vez una oración que nosotros incluimos en nuestras oraciones. Ay, Señor, te pido por esto y te pido por esto. Pero él oró y habla de la intensidad, de una intensidad que él usó para orar. Señor, mira, este aguijón, esta debilidad, quítamela. O sea, oró con una intensidad, con un dolor que le quitara. Rogó, tal vez ayunó. Y el Señor le contestó: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Pablo sabía que el Señor podía hacerlo. El Señor había hecho milagros a través de él. En una ocasión, ¿recuerdas? Dice la Biblia que allí llegaron a la isla de Malta. Pablo agarra, o sea, él quiso ayudar a aquellos que estaban haciendo una lumbrera para calentarse, y de repente Pablo va, recoge unas ramas y una serpiente se le pega en la mano, y en ese momento los que estaban ahí dijeron: este hombre está huyendo de algo, la justicia divina no lo deja vivir. Y entonces Pablo agarró y sacudió a la serpiente y no le pasó absolutamente nada. ¿Recuerdas aquella prisión cuando están Pablo y Silas y ellos están cantando himnos y de repente dice la Biblia, viene un terremoto, se abren las puertas y Pablo y Silas salen después, ¿verdad? O sea, ellos habían visto el poder de Dios claramente en su vida. Dios podía haberle quitado ese dolor físico a Pablo, ¿sí o no? Por supuesto, en un momento. Pero la respuesta del Señor en esta ocasión fue:
No, Pablo, no te la voy a quitar. O sea, como que diciéndole a Dios, no insistas. Esa debilidad es tuya, Pablo, es tuya, es de parte mía, y esa debilidad sirve para mis mayores propósitos. Sirve para mi propósito. Y queridos hermanos, amigos, seguramente en tu vida también hay muchos dolores. En la vida de cada uno de nosotros, por los cuales seguramente tú has orado y has rogado. ¿Alguien ha orado y ha rogado por alguna debilidad, por alguna enfermedad, por alguna situación que te está pasando? Y tal vez el Señor también te ha dicho igual que Pablo, no, ahorita no, está ahí, ha de continuar ahí. Porque en la debilidad, ¿por qué? ¿Qué acaso Dios quiere que nosotros estemos, sufriendo? No, sino porque en la debilidad también hay muchas cosas que tenemos que aprender. Dios nos enseña muchas cosas a través de la debilidad. Y vamos a leer el texto en 2 Corintios capítulo 12, versículos 9 al versículo 10. Dice así la Escritura: y me ha dicho, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Muchas pruebas vienen a lo largo de nuestras vidas como parte de que vivimos nosotros en un mundo, obviamente un mundo que está dañado por el pecado. Por eso viene la enfermedad, por eso de repente hay pobreza, hay soledad, por eso en algún momento de nuestra vida la esposa se queda viuda, el esposo se queda viudo, hay traiciones, hay aflicciones de todo tipo, pero todo eso son como mensajeros que Dios permite para que traigan una enseñanza muy clara a nuestra vida. Hay muchos dolores que vienen a nuestras vidas porque, en primer lugar, porque a veces algunas no las buscamos. Nosotros nos buscamos nuestros dolores, no es el tema central, pero hay muchos dolores que vienen a nuestra vida, a veces por nuestras decisiones, que son necias, que a veces nos ponemos muy obstinados, ¿verdad? Porque estamos buscando algo y nos metemos en problemas nosotros. Entonces la primera respuesta que el Señor espera de ti es que tú te quebrantes, que tú te arrepientas, que tú confieses el pecado porque te ha pasado algo, pero tú te lo buscaste. Eso ni siquiera el Señor te lo mandó. Pero muchas otras pruebas vienen a nuestra vida sencillamente porque vivimos en un mundo caído, que es fruto del pecado, y que todo está manchado, por así decirlo, con esto. La Biblia dice en Romanos, la paga del pecado es muerte, y lo que experimentamos cada uno de nosotros es esa muerte, ¿no? Adán y Eva desde el inicio, dice la Biblia, que ellos vivían con Dios, estaban en comunión con Dios, pero ellos pecaron, transgredieron el mandamiento de Dios y vino la muerte espiritual, y esa muerte empezó a verse en ellos, y esa muerte entró al mundo, dice. Así que yo quisiera compartir algo práctico y hablarte de 9 verdades bíblicas acerca de la debilidad. 9 verdades bíblicas acerca de la debilidad. Si quieres anotarlos, van a aparecer ahí en la pantalla. Y seguramente tú tienes en tu memoria algún recuerdo de algún profesor que haya impactado tu vida. ¿Alguien tuvo un profesor así? Yo me acuerdo que yo tuve un profesor en la secundaria que nos enseñó a leer. Iba a decir alguien, ay hermano, pero usted no lee bien. Nos enseñó a leer, cómo leer y cómo nos gustara la lectura. En segundo de secundaria, lo recuerdo. Bueno,
Hay maestros que han impactado nuestra vida. Déjame decirte, la debilidad es una maestra como nadie para enseñarnos. 9 enseñanzas, 9 verdades bíblicas acerca de la debilidad que tú y yo debemos atesorar en nuestros corazones. En primer lugar, la debilidad te enseña a ser humilde. Es un poderoso recordatorio que tú no eres tan fuerte como piensas, que tú no eres tan fuerte como pensabas. La debilidad te humilla, el problema, el dolor te humilla. De golpe, en un momento determinado, no importa si eres tan joven, no importa si eres un adolescente, no importa si eres un adulto, no importa si vas al gimnasio o no vas, de golpe, de repente viene la enfermedad y te quebranta, ¿no? Te quebranta la enfermedad, la economía flaquea, las amistades se alejan, la familia discute y en un momento pareciera que se queda sola la casa, el trabajo peligra, mueve todo, nuestra salud, o sea, y todo lo que parecía un baluarte, un castillo, todo lo que parecía una columna en la cual tú te sostenías o sostenías tu vida, el Señor de repente te la quita y tú te vas de lado y te das cuenta de algo, que tú no controlas nada, que está todo fuera de tu control y que todo se tambalea. Hay un autor, el autor C.S. Lewis, es un autor él escribió esas crónicas de Narnia, y él dijo estas palabras: Dios susurra y habla a la conciencia a través del placer, pero le grita mediante el dolor. Dicho de otro modo, el Señor en las bendiciones como que nos habla al oído: te amo, y te está enviando bendiciones, te amo. Pero cuando viene la aflicción, es como si Dios tomara un megáfono y te está gritando, ¿no? Y está dando un mensaje muy claro a tu corazón. Quiere decir entonces que las aflicciones son como el megáfono de Dios. El apóstol Pablo lo sabe, y él por eso nos escribe este pasaje y lo expresa así en 2 Corintios capítulo 12, verso 1. Ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Él nos pone en el contexto, o sea, ese es el contexto en el cual Pablo está diciendo y hablando de las debilidades. Él dice: no me conviene gloriarme. O sea, me está guardando del orgullo, me tiene en mi lugar. Dios me humilla, no deja que yo salga eso que a veces quisiera expresar en mi vida. O sea, como decía, yo me conozco, yo sé que puedo ser muy orgulloso. Y en la misma tónica, en la misma dirección, en el verso 7, mira lo que dice: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. O sea, el dolor protege a Pablo del orgullo. El Señor está usando ese dolor de forma poderosa. Pablo ha ascendido, él fue al tercer cielo, no sabe si en el cuerpo o fuera del cuerpo, pero ha escuchado la voz del Señor, ha visto al Señor resucitado, y cualquiera de nosotros pudiera estar alardeando de cualquiera de nuestros triunfos humanos y espirituales, porque a veces eso pasa, ¿verdad? De repente algo nos sale bien y entonces empezamos a alardear, empezamos a sentir que no necesitamos inclusive ya de Dios, pero el Señor envía ese dolor para humillarnos, para que reconozcamos que Él es el que hace las grandes cosas y no nosotros. Entonces, mis amados, esto pasa en el cristiano, pero en el incrédulo, en el que no es convertido, en el incrédulo es al contrario. El dolor potencia su orgullo, lo enaltece. Para él las pruebas sacan un orgullo de adentro de su corazón. ¿Sabes tú que nuestro corazón es como una esponja? Es como una esponja así, nuestro corazón, que cuando tú lo presionas,
sale lo que hay dentro. Tú agarras una esponja y hay agua en la mesa, agarras la esponja, la pones ahí, ¿verdad? Y la esponja la pones aparte, ya absorbió lo que hay en la mesa, pero de repente tú la presionas y te das cuenta que en la esponja hay algo. Así pasa también. Cuando presionas el corazón sale lo que hay dentro. A veces sale el orgullo. Una persona inconversa, cuando vienen las pruebas, ¿qué empieza a decir? A quejarse. ¿Cómo me puede pasar esto a mí? O sea, pero si supera las pruebas, si el inconverso llegara a superar la prueba, pues todavía más orgullo, ¿verdad? Porque ¿qué diría el inconverso? Tuve muchas dificultades, pero soy un tipo duro de pelar, ¿no? O sea, superé la enfermedad. Mi familia se rompió, pero yo seguí adelante. No, tuve el peor jefe del mundo, pero pronto se dio cuenta de quién era yo. O sea, sale el orgullo. Al orgulloso, cuando le vienen las aflicciones, su orgullo se potencia, ¿no? Y cuando supera las aflicciones, él mira hacia atrás y, por así decirlo, sale a relucir su orgullo. Pero en el cristiano debe ser al revés. El cristiano no alardea de lo fuerte que es. El cristiano le produce humildad la prueba. Y en medio del dolor, en medio de la dificultad, en medio del padecimiento, ¿qué puede decir el cristiano? Lo que podemos decir hasta aquí: Ebenecer, hasta aquí nos ayudó Jehová, el Señor me sostuvo. He tenido pruebas fuertes, hermanos, pero el Señor trató con mi corazón y aquí estoy. ¿Cuántos podemos decir eso, no? El Señor me protegió, me guardó, me ha sostenido y me seguirá guiando. Entonces las pruebas en el corazón del cristiano producen humildad. Nos acordamos que somos débiles, nos pone en nuestro lugar, le damos la gloria a Él. No nos atribuimos a nosotros el triunfo, la victoria, sino decimos: es a ti, Señor, la gloria. En segundo lugar, la debilidad te enseña que Dios está al control, que nosotros no. Todos nosotros seguramente hemos vivido alguna experiencia donde pensamos que todo lo tenemos bajo control y de repente, ¿sabes qué hace Dios? ¡Pum! Lo desbarata. ¿Sí o no? Y de veras tenemos muchas anécdotas, yo tengo muchas. Y de repente uno piensa que ya la ha librado y el Señor viene y lo deshace y dice: no, ese era tu plan, no es el mío. Porque Él está al control. Él es el que gobierna las cosas. Él gobierna. Aún las cosas malas que pudieran venir, Él es capaz y tiene el poder para cambiarlas en bien. Pero de alguna manera Él las permite en nuestra vida. Por ejemplo, en la Biblia hay dos casos. El caso de Job. Tú sabes que a Job le vienen muchas aflicciones, le es quitado todo, pierde todo: sus hijos, su casa, todos sus animales, su salud, inclusive su esposa se rebela. Pero ¿qué dice Job? Job no le echa la culpa al diablo. Job dice: Señor, tus ondas y tus olas cayeron sobre mí. Lo mismo dice Jonás. En Jonás capítulo 2 también dice Jonás: desechado soy de delante de tus ojos. Descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura. O sea, en otras palabras, Jonás reconoce: no fue el diablo, no fueron los marineros, fuiste tú, Señor, es la mano de Dios. Y hermanos, nosotros también debemos, cuando atravesamos circunstancias, tú puedes decir eso, ¿verdad? Tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Las pruebas que tú has permitido son las que yo estoy atravesando. Entonces, mis amados, Dios no es el autor del mal, pero Dios tiene el control aún sobre el mal. Génesis 45, mira el caso de José. En el versículo 8 dice José a sus hermanos: así pues no me enviasteis acá a vosotros, sino Dios. ¿Quién es
enviaron a José a Egipto. Sus hermanos lo vendieron. Pero José reconoce, no fueron ustedes, fue Dios. Me envió para ponerme por padre de Faraón. Génesis 50, verso 20. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó para bien, para hacer lo que vemos hoy. O sea, no fueron ustedes, fue Dios. Y estuvo, o sea, y padeció mal José, mucho. Traición, lo vendieron, ¿verdad? La esposa de Potifar lo acusó injustamente, pero Dios estaba orquestando todo desde el cielo para cumplir su plan. Dios no es el autor del mal, pero Él tiene el control del mal y nada se escapa a su control. Él manda y Él gobierna absolutamente todo y Él hace lo que quiere, como dice el Salmo, donde quiere, cuando quiere, en los cielos y en la tierra. La debilidad entonces te enseña que Dios está al control. Cuando Pablo le pide al Señor que le quite ese aguijón de la carne, la respuesta del Señor no es, ay, ¿qué crees, Pablo? Es que eso no lo puedo hacer porque está fuera de mi control. Es que eso Pablo, no me lo pidas porque está fuera de mi jurisdicción, ¿no? No le dice eso Pablo, no le dice eso Dios, más bien le dice, bástate mi gracia. Dios decide mantener esa prueba sobre Pablo, pero Dios siempre está al control de todo. Nosotros no, hermanos. Y a veces la prueba viene a tu vida para recordarte, pues que tú no eres Dios. Que tú eres una criatura de Él y que Él es el soberano. Y cuando las circunstancias son adversas, cuando el cuerpo no responde como antes, cuando luchamos contra el agotamiento, cuando nos cansamos, cuando viene la frustración, cuando la familia se desmorona, cuando el trabajo se pierde o se hace pesado, cuando los amigos te dejan, cuando de repente, ¿verdad?, en medio del dolor, nuestra inercia, a veces, ¿sabes qué? Es mirar a la gente y no a Dios. Siempre que pasa un problema, ¿a quién recurres primeramente? Fíjate, en dos sentidos nos equivocamos. En primer lugar, cuando pasan cosas en nuestra vida, miramos a quién culpar inmediatamente. O sea, me estoy sintiendo mal, algo me está pasando, es que tú tienes la culpa. Es que tú tienes la culpa. En segundo lugar, miro a ver quién me va a ayudar, quién me va a ayudar a resolver esto, ¿no? Y empezamos a mirar y nos equivocamos. Porque al que debiéramos mirar siempre es al Señor. Es al Señor. Miramos, nos equivocamos cuando miramos así horizontalmente. Más bien deberíamos de levantar nuestros ojos al cielo y decir como el Salmo 121, alzaré, ¿de dónde vendrá mi socorro? ¿Alzaré mis ojos a los montes? No, mi socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. Cuando las circunstancias son adversas, entonces, amados, mira al Señor. Mira a Cristo, necesitas mirar al Señor. Y en tercer lugar, la debilidad nos recuerda que estamos hechos de barro. No eres Iron Man, ni Superman, ni ninguno de esos, no. A veces vivimos pensando que nosotros todo lo podemos, que todo lo controlamos, que todo lo gobernamos, que nada se nos escapa y pensamos que yo tengo que tener el control de todo y voy a vivir aquí, no sé, 1000 años. No, hermanos, somos de barro. ¿Y qué pasa con el barro? El barro se seca, el barro se arruga, el barro se agrieta y el barro se quiebra. Somos frágiles. Y a medida que van pasando los años, nos damos cuenta de esa fragilidad. Cada vez que viene un año más o un cumpleaños, hay personas que inclusive dicen, pues yo ya dejé de cumplir años. Porque ya cuando le ponemos velas al pastel, casi que las velas cubren el pastel. Los que tienen alguna enfermedad que arrastran en el cuerpo, ¿verdad? Los que ya pasamos de los 50 años, hermanos, nos damos cuenta que somos frágiles. Una persona decía, pues yo me siento como Caleb. Dice Caleb era de 80, se sentía como de 40, pero mis rodillas parece que son de 60.
O sea, llega la hipertensión, la diabetes, el cáncer, la demencia. Se nos olvidan las cosas. Somos de barro y nos vamos rompiendo. Y cuando llega la aflicción, lo que tenemos que reconocer: Señor, tú eres el alfarero, Señor. Yo soy obra de tus manos y yo me voy deteriorando. Y hermanos, seguramente esto ya lo sabes, pero te lo repito o te lo digo: desde que nacemos empezamos a morir. Nuestra vida es como la flor, ¿verdad? Que se abre, despide su aroma, desprende su aroma tan exquisito, sus colores, pero ya empieza a marchitarse. Y nuestras vidas, no sé a qué edad lleguemos al esplendor de nuestra vida. Pero qué hermoso es Dios, mis amados, porque aún la Biblia dice que aún los ancianos, dice, estarán vigorosos y verdes. O sea, porque habla de algo de adentro, hermanos. No habla de afuera, no habla de afuera. Nuestra vida es como la flor que se abre, pero por tanto nosotros nos identificamos con las palabras de Pablo. Mire lo que dice en 2 Corintios capítulo 4, verso 16 al 18. Dice Pablo: por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Gloria a Dios. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Ahí está esa realidad, hermanos, nos vamos desgastando. Ahora, hay personas que reaccionan de diferentes maneras. Hay quienes reaccionan con ansiedad, con preocupación, con depresión, con ira. Sienten que la vida les está robando algo. Me está robando la salud, me están robando la vitalidad. Cuando en realidad estamos viviendo las consecuencias de vivir en este mundo. Todos estamos muriendo. Dios permite en su misericordia que esto no sea repentino, sino que tengamos años de vida para meditar en tantos asuntos, ¿verdad? Para lograr cosas, para hacer muchas cosas y lograr muchos deseos de nuestros corazones. Pero la realidad es que estamos muriendo. Y por supuesto tenemos que ser buenos mayordomos del tiempo que Dios nos ha permitido y puesto en nuestras manos. Debemos de ser mayordomos de nuestro cuerpo, de nuestra alimentación. Debemos disfrutar de las bendiciones de Dios, ¿verdad? Debemos dar lugar, no sé, a disfrutar algo con tu familia, un buen paseo. O sea, es hermoso reír con amigos. Es hermoso estar las familias reunidas, dándole gracias a Dios, pero nunca, de veras, nunca quitemos de nuestra vida que un día nosotros nos vamos de aquí, vamos camino a la muerte, nos estamos desgastando. Por lo tanto, lo que debemos resolver es esas grandes preguntas, esas interrogantes: ¿para qué estoy aquí? ¿Por qué Dios permitió que yo estuviera aquí? ¿Por qué Dios permitió que yo conociera a mis hermanos? Que yo estuviera en la iglesia, que yo conociera al Señor. ¿Qué quiere Dios conmigo, no? Dios es quien te hizo de barro. Entonces nuestra mayor esperanza está en Él, en el alfarero, en que un día Él nos tomará en su mano de nuevo y nos glorificará para que estemos en su presencia y para que nos gocemos, y donde dice la Biblia que Él enjugará toda lágrima. Gloria a Dios, hermanos, porque en el cielo no habrá achaques, no habrá enfermedades, no habrá gripes, no habrá cáncer, no habrá dolores de huesos, ni del cuerpo, ni de garganta, ni de nada. Y podremos alabarle por los siglos de los siglos. Él es el alfarero, Él es nuestra esperanza. Por lo tanto, cobra conciencia de tu realidad. Por fuera nos estamos desgastando, pero preocúpate que por dentro tú te estés revitalizando, te estés renovando cada día. ¿Cuál sería lo peor? Que tanto te estuvieras desgastando por fuera y por dentro.
Imagínate ser un viejito amargado, ser una viejecita amargada, sin ninguna palabra de cariño, sin ninguna gratitud. Qué terrible sería eso, ¿no? La cuarta enseñanza: en la debilidad veo que mi interior se renueva. Segunda a los Corintios 4, dice la Biblia, ahí donde leímos, en el verso 16. Por tanto, no desmayamos. Aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. En otras palabras, igual que en la debilidad experimentas que el exterior se desgasta, en la debilidad experimentas que el interior se renueva. Cobramos fuerza, madurez. Es más, aumentamos de calibre espiritual. El exterior se desgasta, el interior se renueva, de modo que las dificultades en nuestra vida están para hacernos crecer en esperanza en el Señor Jesucristo. Mire lo que dice Romanos 8:29. Dice: porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. O sea, el propósito de Dios en mi vida es hacerte conforme a la imagen de Jesucristo. ¿Qué es lo mejor para ti? Dios es lo mejor para ti. Jesucristo es lo mejor para ti. Así que Dios va a utilizar las dificultades para acercarte a Él y para hacerte cada vez más parecido a su Hijo amado, a Cristo Jesús, el fruto del Espíritu que es Cristo en ti. ¿Qué es el amor de Corintios 13? El amor de Dios en ti. El otro día escuché a una persona que decía algo muy interesante acerca de 1 Corintios. Cuando tú lees 1 Corintios, el amor es sufrido, el amor es benigno, el amor no es jactancioso, el amor no se envanece, no hace nada indebido, etcétera, etcétera. Una larga lista de 17 características de ese amor. Y uno, la verdad, quedas al terminar de leer, dice: wow, este es un bonito poema. Pero para vivirlo, pero ¿sabes qué? Lo que decía esta persona, sí, pero es lo que Dios te da a ti. Es lo que Dios te da a ti. Es el amor de Dios. Entonces, mis amados, si nosotros pusiéramos como ejemplo, imagínate un carro, un auto, que la carrocería ya está deteriorada, hecha polvo, como chatarra, pero el motor estuviera nuevo, sería el último modelo, o sea, cada día es mejor. El exterior se va desgastando, el interior está siendo transformado a mayor pureza, mayor compromiso, mayor obediencia, mayor santidad. Y a esto se le llama la santidad, a la transformación en nuestra manera de ser. Cada día ser como Cristo, creados a su imagen y a su semejanza. Y es lo que hace Dios en la conversión, nos da un nuevo corazón, ¿verdad? Que ahora le ama, quita el corazón de piedra, pone un corazón de carne y pone nuevos deseos, transforma tus gustos, tus metas, tus anhelos, tus emociones. Todo está siendo cambiado y está siendo renovado. Es un proceso continuo. Pero obviamente tenemos que morir cada día y tenemos, hermanos, tenemos que tomar la cruz cada día. Es muy curioso, pero hay muchos cristianos que su preocupación o su más grande anhelo es morir por la causa de Cristo. No, hermano, si viniera la persecución yo moriría, o yo me voy a tal lugar y ahí yo daría mi vida. ¿Sabes lo que dice Dios? Tienes que morir cada día a ti mismo. En tu casa, en tu trabajo, con los que te agreden, con los que te ofenden, con los que no soportas, con los que no toleras. Muere cada día. Cada día nos tenemos que negar a nosotros mismos, cada día. Y es un cambio progresivo, es un cambio que está
creciendo y que debe de crecer así en nuestras vidas. Así como el pueblo de Israel fue sacado de la esclavitud de Egipto, pero después tuvieron que pasar 40 años en el desierto, donde Dios estuvo tratando con ellos y donde Dios les hizo ver sus maravillas, ¿verdad? Les mostró la peña de Oreb que sacó el agua. Y cuando llegaron a la tierra prometida, también fue largo el camino. Dios le dijo a Josué: esfuérzate y conquista la tierra. Entonces, del mismo modo, Dios está haciendo en nosotros ese proceso en el cual crezcamos en santificación y que puedas ver cada día más su bondad, su misericordia, su paciencia, su ternura, hermano. De modo que entonces tú, en medio de las aflicciones, tienes que sacar músculos espirituales, ¿no? Tienes que volverte más fuerte. Número 5. En mi debilidad puedo aprender a descubrir los ídolos que quieren gobernar mi corazón. Eso es muy importante, hermanos. ¿Sabes tú que Dios conoce tu corazón y sabe con qué batallas y lo sabe mejor que nosotros? Dicho de otra manera, no creas que Dios envía las aflicciones sin sentido. Dios envía las aflicciones que tú necesitas ahí donde necesitas ser afligido. Tal como el médico, ¿verdad? Al enfermo lo pone sobre la camilla, pero no le corta donde sea, sino le va a cortar donde lo requiere, no donde tiene que cortar. Muchas gracias, hermano. Entonces, hay un dolor ahora, pero habrá un bien después. Por ejemplo, miren, yo estaba viendo que a Abraham, Dios le pide que sacrificara a su hijo único. Porque el corazón de Abraham, a pesar de que era muy rico, no estaba en sus riquezas. El corazón de Abraham estaba en su hijo. Y Dios le pide a su hijo y él obedece, ¿verdad? Para ver si él obedecía al Señor. Y Abraham le entrega a su hijo. Pero al joven rico del Evangelio de Lucas, Dios le dice: vende todas tus riquezas y dalo a los pobres, y entonces sígueme. O sea, ve cómo Dios le va a pedir a cada uno lo que Él sabe que es donde más tú batallas. Abraham no se lo dijo, porque para Abraham, él sus riquezas no las tenía presentes. A la samaritana le dijo: ve con tu marido, ven, trae a tu marido. Bueno, si a ellos les pidió esa cosa, ¿a ti qué te está pidiendo Dios? ¿A qué te desafía el Señor? ¿Qué ídolo hay en tu corazón que es con el que más batallas? Y eso es lo que te va a pedir Dios. El Señor sabe, por lo tanto, qué dificultad, qué tribulación, qué dolor acerca a tu corazón mediante una prueba, ¿verdad? Y deja descubierto eso, lo que hay en tu corazón, para que tú los reconozcas, los detectes y para que tú los puedas destruir y consagrar tu vida a Dios. Pero hay algo muy interesante. El Señor pondrá descubierto el ídolo con alguna aflicción, pero el que lo tienes que quebrar eres tú. Ay, Señor, rompe con este ídolo. Lo tienes que romper tú. Tú lo tienes que quebrar. Entonces el sufrimiento pone al descubierto lo que hay en tu corazón, y en medio del sufrimiento, ¿cómo reaccionas? En medio del dolor buscas consuelo. ¿Dónde lo buscas? ¿Buscas esperanza? ¿Dónde? El Señor, o en cualquier cosa, o sea, que tú tienes como baluarte. Él te dice y pone al descubierto realmente lo que hay en tu corazón. Es como si Dios pasara así, ¿verdad? Como el rastrillo y dejara al descubierto lo que tú has cubierto, que no quieres que nadie lo descubra, como a veces pasa con el agua. Cuando hay un recipiente, el agua está, mira, mientras nadie la toca, el agua está cristalina, se ve limpia, pero la remueves y empiezan a salir las basuritas. Así también pasa en nuestros corazones. Esa agua parece cristalina cuando todo
tranquilo, pero llega el Señor, lo remueve todo y salen a flote muchas cosas. Así el Señor hace. Cuando todo está tranquilo, somos las personas más joviales, más felices, más amables, ¿cierto o no? Pero cuando viene y se remueve algo, ya no hablamos, ya no saludamos, ya no somos amables, ya no somos agradecidos. Ahora sale nuestro carácter y Dios quiere poner en orden toda nuestra vida. Y sabes una cosa, el Señor nos quiere para Él y dice: yo soy tu Dios celoso, yo te quiero para mí. Y Dios quiere que no haya nada de ídolos en tu vida, que desvíen tu atención, que desvíen tu corazón de Él. Y Él lo que quiere es que tu corazón sea para ti, para Él. Y que tú confieses, ¿verdad? Tu pecado, que confieses tu debilidad. Y en sexto lugar, la debilidad te enseña a servir a otros. A ver, hermano Sergio, creo que ahí sí no me cuadra, que es al revés. Cuando estoy débil, uno necesita que lo sirvan, uno necesita que lo atiendan, pero no, en la Biblia no vemos eso. La debilidad te enseña, te impulsa a servir a otros, porque precisamente en los momentos de debilidad es cuando estás fuerte espiritualmente. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Y a mí me ha pasado, y seguramente a alguno de los presentes le ha pasado, que tú llegas a visitar a un hermano en Cristo, y lo llegas a visitar para llevarle consuelo, y el hermano está pasando por pruebas, por dificultades, lo visitas para consolarlo. Sales de ahí tú ministrado, ¿verdad? Sales de ahí tú bendecido, porque ese hermano está como un gigante espiritual en ese momento, porque la prueba lo ha vuelto fuerte, tiene músculos espirituales. Está en el Señor firme, confiado, y tú te acercas a Él y sales edificado, ministrado, y sales así como diciendo: ay, Dios mío, si yo estuviera pasando por esta prueba, yo estuviera en mi casa sin hablarle a nadie y esperando que sonara el teléfono, que alguien me mandara un mensaje. En momentos de debilidad es cuando dependemos de su fuerza. Es cuando dependemos de su fuerza, cuando en realidad somos de bendición, de ánimo y de impulso. La debilidad te enseña a servir, te mueve a servir y te capacita para servir. Nos pasa como a los niños pequeños. ¿Has visto los niños? ¿Cómo son los niños? Muchas veces nosotros, está el niño y de repente el niño se cae. Y cuando se cae, voltea a ver dónde está papá, dónde está mamá. Y si mamá y papá lo ven, el niño suelta el llanto y corre hacia el papá. Pero si no lo ve nadie, se agarra, se sacude y sigue jugando. Pero si lo ven y ve que lo vieron, entonces empieza a llorar y se queda ahí 40 minutos llorando hasta que le compren un helado, etcétera, ¿no? Hermanos, a veces nosotros somos así. No dejamos muchas veces de ser niños. En el momento que estamos en aflicción, queremos usar esa aflicción para acaparar la atención de los demás, para ser el centro, para que me cuiden, para que me animen, para que me atiendan, para que me visiten. Pero a la luz de la palabra no es así. Si en verdad estamos en momentos de debilidad, estás fuerte en el Señor, porque Él es tu fortaleza. Es en el momento en que puedes ministrar y servir a tus hermanos mejor que nunca. Así que usa tus momentos de debilidad para gloriarte en el Señor, para ser usado por el Señor y para ministrar al cuerpo de Cristo. En Filipenses capítulo 2, versos 3 y 4 dice el apóstol Pablo: nada hagas por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Hermano, cuando tú entras en un momento de debilidad, de aflicción, es como si Dios te pusiera al frente y todos los demás te van a estar viendo. ¿Cómo actúas? ¿Cómo reaccionas?
cómo tú te conduces. Es ahí donde realmente se muestra la verdadera fe. Y el mayor ejemplo de esto es nuestro Señor Jesucristo. La Biblia dice que Él no vino para ser servido, sino para servir. Y fíjense, cuando el Señor Jesús estuvo en la cruz, 6 horas, no reclamó nada para Él. Él no dijo a alguien, por favor, que se apiade de mí. No pidió ninguna atención para sí mismo, ¿verdad? Al contrario, ¿cuáles fueron las palabras que salen de su boca? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. O sea, y hay algo que llama mucho la atención. Cuando Jesús está en la cruz, agonizando, de repente, tal vez sus ojos nublados, en un momento, de repente ve a su madre y ve a Juan, y entonces a su madre y a Juan, y entonces le dice: mujer, he ahí tu hijo, hijo, he ahí tu madre. O sea, está preocupado porque María quede bien, porque Juan cubra a María, estaba encargándole a su madre, a Juan. Y la Biblia dice que este discípulo desde ese día la tomó en su casa. Estaba preocupado por el futuro de su mamá. Qué impresionante. Y esas son las palabras del Señor Jesús colgado en la cruz a unos minutos antes de morir. A veces nosotros nos da gripa y no queremos salir de nuestra recámara. Tráigame el desayuno a la cama, el tecito, ¿verdad? Porque queremos toda la atención y a veces utilizamos esa atención para nosotros mismos. Hermanos, en tu dolor, sirve a tus hermanos. Una llamada, un mensaje, un versículo, una visita, o sea, algo práctico, sirve a tus hermanos cuando estés en debilidades. Número 7. La debilidad te lleva a depender más de Dios. Y eso es lo que vemos a lo largo de la historia bíblica. Cuando hay debilidad, y fíjate, hermano, cuando hay fortaleza en nosotros, Dios siempre cuida que no seamos nosotros los que nos llevemos el mérito. Porque podemos caer en ese error, ¿verdad? De que si algo nos sale bien, entonces podemos caer en el error de atribuirnos los méritos a nosotros. Mi inteligencia, mi capacidad, es que tú sabes, yo soy joven, soy fuerte, fíjate lo que yo he conseguido. Pero cuando hay debilidad, a mayor debilidad, obviamente tendremos más claro que la victoria es de Dios. ¿Te acuerdas de Gedeón? Gedeón, dice la Biblia que Dios lo mandó para luchar, ¿verdad?, en contra de los amalecitas. Y entonces la Escritura nos dice que Gedeón tocó el cuerno y se juntaron una cantidad impresionante de personas. 22,000. Y Dios dijo: son muchos. Si ustedes ganan, yo les voy a dar la victoria, pero van a ganar y ustedes se van a atribuir la victoria a ustedes. Este ejército es muy grande, diles que se vayan. Se fueron y quedaron 10,000. Y aún de los 10,000, otra vez le volvió a decir Dios: no, todavía es mucho el pueblo, vuélvelos a probar, hasta que quedaron 300. Y con 300, Dios venció a los ejércitos, madianitas. Ellos se mataron entre ellos. ¿Sabes por qué? Porque el milagro es de Dios. Porque la victoria es del Señor. Igual con David, ¿verdad? Venció al gigante, pero no fue David. Él le atribuyó la gloria al Señor. Él le atribuyó la victoria al Señor. Y eso es muy importante, la victoria al Señor. Lo mismo pasó con ellos. El Señor Jesús alimentó a las multitudes con 5 panes, 2 peces. Ahora, obviamente, no debemos buscar el ser insignificantes tampoco, ¿verdad? Pues como entonces, así es con Dios, pues entonces yo quiero ser insignificante, ¿no? Imagínate, que ninguno salga de aquí con eso. Por eso yo quiero hacer énfasis en esto, ¿no? Es que yo voy a ser un insignificante para que el Señor me use mucho.
así que ni voy a estudiar, ni voy a trabajar, ¿no? Me voy a casar con la chica más fea y más huraña de todas. Y si me enfermo, pues mejor. Además voy a ser misionero allá con los caníbales para que me coman. No. Permíteme. Hay gente que a veces piensa así. Debemos ser santos, pero no tontos. Tú no tienes que buscar las dificultades. Hay gente que busca las dificultades, pensando que así van a ser santos. No, está cerrando. Las dificultades vienen solas. Vienen solas las dificultades, igual en tu vida, no hacen falta que las busques, que tú te metas en tentación, la prueba viene sola. El Señor, ¿qué nos llama? A ser prudentes, el Señor nos llama a ser sabios y a ser excelentes en todo y en todas las áreas de nuestra vida, pero también debemos estar dispuestos a decirle como Job: Jehová dio y Jehová quitó, y sea el nombre de Jehová bendito. Dios permite que vengan pruebas que nos hacen sentir débiles, que nos producen humildad y que nos llevan a mayor dependencia de Él. Así que las pruebas son una herramienta de parte de Dios que nos acerca a Él. Entonces, mis amados, en octavo lugar, la debilidad te prepara para el cielo. La debilidad te desapega de lo terrenal para que empieces a gustar lo celestial. Cuando te desapegas de lo terrenal, buscas al Señor y estás empezando a degustar un anticipo del cielo. Un anticipo del cielo, hermanos. Y el Señor permite pruebas en nuestra vida para que a veces nos sintamos débiles, para que acudas a Él. Así como un niño que se cae y de repente corre a los brazos de su padre porque sabe que el padre le va a dar cariño, le va a dar consuelo, le va a dar protección. Así el Señor quiere que le busques. Por eso a veces Él manda las aflicciones. Estás muy metido en ti mismo, muy ensimismado, corres de aquí para allá, de repente viene una aflicción a tu vida. ¿Para qué? Para que corras como el niño a los brazos de Cristo. Si atraviesas el desierto, deseas ver agua. Si atraviesas el mar, deseas ver tierra, ¿verdad? O sea, la medicina. Cuando nos vemos afligidos, ¿qué tenemos que hacer? Orar al Señor. Dice la Biblia en Santiago: ¿está alguno afligido? Haga oración. ¿Está uno contento? Cante alabanzas. O sea, todo al Señor. Anhelamos estar con el Señor. Lo que dice 2 Corintios 4, 17 y 18. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Qué contraste nos da Dios aquí, ¿verdad, hermanos? Lo que se ve y lo que no se ve. Lo leve, lo ligero, con lo que es, lo que pesa, dice, el peso de gloria. Como una madre que está en dolores de parto y obviamente desea tener a su hijo en sus brazos. Y cuanto más son los dolores de parto, más desea que el niño ya lo tenga en brazos, porque es el premio, es el tesoro que llega. Del mismo modo, hermanos, nuestro sufrimiento presente para el cristiano que está anunciando algo que no se ve, en realidad algo está por llegar, que pronto llegará, y cuanto más son las pruebas, mayor es el deseo de estar con el Señor. La aflicción nos prepara para la eternidad, hermanos. Nos hace crecer en nuestro deseo de estar cerca de Él. Y dice ahí Pablo: esta leve tribulación. Las tribulaciones, ¿sabes cómo son? Momentáneas, son temporales, comparadas, o sea, una vida 60, 70, 80 años, comparada con una eternidad, es muy corta. Imagínense que te dijeran: te vamos a dar una semana en un hotel, todo incluido, todo pagado, una habitación de lujo,
todo lo que tú quieras, y en cuanto a bebidas, a comida, en cuanto a disfrute, lo vas a tener por una semana. Pero vas a tener unos segundos de dolor antes de eso. ¿Lo quieres? O sea, unos segundos. ¿Qué son unos segundos para toda una semana? ¡Ay! Y ya, se acabó. Ahora sí a disfrutar. Pues así es esto también. 50, 60, 70 años, los más robustos 80, una leve tribulación momentánea comparada con una gran eternidad en los cielos, donde no habrá llanto, ni tristeza, ni dolor, y donde estemos con el Señor. Gloria a Dios. Por eso dice, mayor peso de gloria. ¿Trae esto consuelo a tu corazón? Gloria sea a Dios. Los incrédulos sufren y no saben ni por qué ni para qué sufren. El cristiano, cuando viene la aflicción, la prueba, tiene sentido, tiene propósito. Gracias, Señor, porque tú estás limpiando algo de mi vida. Estás tratando con algún ídolo, estás quitando de mi vida lo que no debe de haber. Así nosotros, mis amados, no debemos estar apegados a este mundo, debemos estar caminando verdaderamente viendo hacia allá, hacia la meta. Número 9. Y con este vamos concluyendo el estudio. La debilidad te acerca a Cristo. Y pensando en esto, hermanos, yo recordaba a los dos que fueron crucificados al lado del Señor. Fíjate, cuando el Señor Jesús llevó la cruz, pues no iba él solo, iban dos más con él. Cada uno llevaba su cruz, pero sus sufrimientos eran distintos. 3 cruces, 3 personas, 3 tipos de sufrimiento, 3 diferentes sufrimientos. Humanamente la gente los veía y los veía y decían, están sufriendo lo mismo. Los 3 llevan un madero, a los 3 los han golpeado, los 3 van ahí. La misma cruz, los mismos clavos, los 3 iban derramando sangre, pero eran 3 tipos diferentes de sufrimiento. Caminaban junto a Cristo y aún no lo sabían, pero ese sufrimiento los estaba acercando a su Redentor. Y finalmente los cuelgan, uno a su derecha, otro a su izquierda, y entre ellos empiezan a platicar. Son clavados en 3 cruces, y en esas 3 cruces vemos diferente sufrimiento y diferente dolor. El primero, para el malhechor, el sufrimiento fue la excusa para renegar de Cristo. ¿Te acuerdas de uno de ellos? No sabemos si estaba de la derecha o de la izquierda, pero ¿qué dijo? Si tú eres el Cristo, sálvate y sálvanos a nosotros. Qué frase, ¿no? Imagínate la última frase antes de morir, y eso sucede en muchas personas, que están demasiadas personas ahí, y son muchas las personas que están así a nuestro alrededor, que toman el sufrimiento, la debilidad, la fragilidad como excusa para alejarse de Dios. Es que si existiera Dios, yo no estaría así. Es que si Dios es bueno, ¿por qué se murió mi papá? ¿Por qué se murió mi mamá? ¿Por qué murió esta persona? Si Dios es bueno, ¿por qué tengo tanto dolor? ¿Por qué tengo que pasar yo por esto? Si yo soy una buena persona, si yo no he hecho mal a nadie. Y son los últimos momentos de su existencia terrenal con soberbia. Y eso es lo que vemos en este crucificado. La cruz del Señor quedó en medio, fíjate. Y uno a un lado y otro a otro. Y eso nos muestra de que el Señor divide la historia de la humanidad en dos siempre. Y aún en nuestras aflicciones, el Señor es el que divide qué tipo de aflicción vamos a tener o cómo la vamos a tomar. Un malhechor, el sufrimiento es la excusa para renegar de Dios.
Y sabes, ese sufrimiento lo alejó completamente del Señor, endureció su corazón y obviamente hizo evidente su condenación. Ese hombre tristemente se perdió, no se salvó. Y qué impresionante es, ¿verdad? Estar al lado de Cristo y a la vez estar muy lejos de Cristo. ¿Cuántas personas están así y pueden estar así aún en la iglesia? Tú puedes ir a una iglesia muchos años, estar cerca de la cruz, pero estar como los soldados jugando a los dados, echando suertes. Este malhechor estaba cerca de la cruz, pero lejos de Cristo. El segundo malhechor, el sufrimiento le acercó al Señor. Él reconoció que era más justo que ellos. Él reconoció que era justo que estos malhechores padecieran, pero que Cristo era justo, que ningún mal había hecho. O sea, reconoció su pequeñez. Fíjate, el mensaje que este hombre leyó fue lo que había puesto Poncio Pilatos ahí arriba de la cruz de Cristo, que decía: este es Jesús, el Rey de los judíos. Y él reconoció eso, él es el rey, y le dijo: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Su sufrimiento fue provechoso, le acercó al Señor, tuvo un peso de gloria, le acercó al Maestro, brotó nueva vida en él, se humilló, creyó, justificó a Dios, se condenó a sí mismo, y la respuesta del Señor fue contundente, preciosa. ¿Qué le dijo el Señor a este hombre? ¿Se acuerdan? Hoy estarás, de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Gloria a Dios. O sea, amén. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Querido hermano, que sea ese el sentido del sufrimiento en nuestros corazones. No importa lo que estés atravesando, que te lleve a tener tu mirada en Él, que puedas reconocer tu dependencia, tu fragilidad, que puedas recibir el perdón de pecados, mirar con fe al Mesías, el perdón de pecados, ¿verdad? La justicia de Dios y ese paraíso que el Señor nos volvió a recuperar porque lo habíamos perdido. Es posible porque entre estos dos que están sufriendo, había uno que era un sufrimiento diferente al que tenían estos dos. El único ser humano en la tierra que ha sufrido sin tener que sufrir. Sea cual fuera el sufrimiento que nosotros pasamos a veces, no los merecemos, hermanos. ¿Cierto o no? Y nos merecemos eso y mucho más. Pero es por la misericordia de Dios que no recibimos todo el sufrimiento que debiéramos recibir, porque debiéramos recibir mucho más. Es por su bondad. El único ser humano que en verdad no tenía por qué sufrir es Jesús, es Cristo Jesús el Santo, y Él estaba siendo clavado en la cruz y derramando su sangre, y en medio de dos malhechores que estaban mirándolo, y gracias a su sacrificio y a su entrega es que nosotros podemos recibir el perdón de nuestros pecados. Nuestro sufrimiento nos acerca a Él, hermanos. 3 cruces. Jesús, uno muriendo en el pecado, el otro hombre muriendo al pecado, y Jesús muriendo por el pecado. ¿Cuál es tu sufrimiento, hermano? Dice Isaías 53:5: mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Ese es Jesús, el que de hoy supuestamente se celebra, pero casi nadie habla de Él, hermanos. Nosotros celebramos que Cristo en esa cruz murió por nosotros y que le da un sentido diferente a nuestros sufrimientos, y que el sufrimiento nos acerca al Señor. Vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a orar, vamos a pedir al Señor su gracia, su misericordia. Aleluya, Padre.
Gracias, Señor. Pruebas formen en ti el carácter de Cristo. Que tu debilidad sirva para ver la grandeza de Cristo. Que al mirar a Jesús crucificado puedas decir: nosotros a la verdad justamente padecemos lo que merecemos, pero Él es justo, Él es santo. Amén. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Torre fuerte es el nombre del Señor. Torre fuerte es el nombre del Señor. Torre fuerte es el nombre del Señor. A Él correrá el justo y levantado será. A Él correrá el justo y levantado será. Por el nombre del Señor yo viviré. Por el nombre del Señor yo viviré. Por el nombre del Señor yo viviré. A Él correrá el justo y levantado será. 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 Amén. Te pedimos que tú nos hagas comprender los momentos de dolor y de flaqueza. Esas debilidades, Señor, son los maestros que vienen de nuestra vida Amén, para Señor. enseñarnos. Amén. A ti corremos porque tú eres el justo, Señor. Tú eres nuestra torre fuerte, Señor. Amén. Nuestro pronto auxilio, Señor. Así es, Señor. Aleluya. Amén. Amén.
torre fuerte es el nombre